Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a Él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. La semilla cayó en la tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así prepara sus trigales. La semilla cayó en la tierra fértil y dio fruto. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la ablandas con aguaceros y bendice sus brotes. La semilla cayó en la tierra fértil y dio fruto. Tú coronas el año con tus bienes, y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en la tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil, las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo, todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en la tierra fértil y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ya quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 70, otras 30. El que tenga oídos, que oiga.
Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tiene tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante, y en cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, toda la liturgia de hoy gira en torno de la palabra, esta palabra de Dios tan importante, una palabra que nosotros aquí en la celebración de la Eucaristía le damos un lugar central, como se lo damos a la Eucaristía. No es que la palabra nos prepara para la Eucaristía, no es que es una introducción, ¿no? La palabra de Dios es para nosotros una de las presencias de Jesús, una de las presencias de Dios. Por eso la importancia que siempre tuvo, pero que después del concilio sobre todo cobró tanta importancia en la liturgia, no solo porque se empezó a leer y se empezó a difundir la palabra en la lengua de cada pueblo, sino también porque, aprendiendo de nuestra propia tradición y de la tradición de otros cristianos, que daban, de hecho, un valor tan grande a la palabra porque no tienen Eucaristía. Pero esta palabra de Dios que estuvo desde el comienzo, basta recordar el prólogo de San Juan, la palabra existía desde siempre, antes que todo. Existía la palabra y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta parábola que Jesús dice, unida a la primera lectura que escuchábamos, en contextos muy parecidos, porque tanto Isaías habla de que la palabra viene y empapa la tierra y no vuelve a donde salió sin antes empapar la tierra, sin que antes se cumpla la voluntad de Dios. Esto lo dice Isaías en un contexto donde nadie quería cumplir la voluntad de Dios, donde ellos mismos estaban sin esperanzas, donde todo era adversidad, y entonces para animarlos les dice: miren que la palabra de Dios se va a cumplir, recordándole al pueblo de Israel aquello que rezaba
Ustedes saben que los judíos tenían y siguen teniendo muchos momentos de oración, y estos comienzan siempre con Shema Israel, acordate, escuchá, acordate de lo que te dije, presta atención, presta oído. A tal punto que, bueno, así siguen después recordando los textos del Deuteronomio. Ustedes habrán ya visto en las portadas de las casas de muchas familias judías, está puesto el pequeño rollo, la memoria de la Torá, eso que ya en el Deuteronomio decía, andá y ponelo en las puertas de tu casa, para no olvidarte. Bueno, nosotros también, celebrar la palabra. Ustedes recuerdan, el año pasado el Papa Francisco propuso un día especial en que se celebre la palabra de Dios, más allá del mes de septiembre, en el que celebramos el mes de la Biblia. Pero no basta recordar, no basta tener signos, si esos signos después se vuelven rutinarios y nos hacen olvidar. La palabra debe estar siempre presente, debe seguir empapándonos a cada uno. Esa palabra que Jesús dice que es la semilla, que es sembrada, fíjense que en el contexto en el que en el Evangelio se le habla a los discípulos, unos discípulos que la mayoría de ellos eran o campesinos, o pescadores, o cobradores de impuestos, y en un territorio muy árido, hablar de la semilla y de la tierra fértil, en el territorio que les tocaba vivir a ellos, pero nada era la aridez de la tierra, cuanto mucho más la aridez del medio y de la cultura en la que vivían. A ellos les tocó, imagínense, a los apóstoles predicando la palabra de Dios, anunciando la buena noticia. ¿Cuántos se habrán reído? ¿Cuántos habrán sido indiferentes? ¿Cuántos lo habrán echado a patadas? De hecho, algunos relatos tenemos. Bueno, también Jesús les dice esta parábola a ellos y después se las explica a ellos personalmente para animarlos, para que no se desanimaran, sino que, como diría San Pablo, anímense. Y bueno, anímense a seguir anunciando la palabra, porque la palabra no va a volver sin antes haber fecundado la tierra, sin antes haber empapado, aun cuando los rechacen, aun cuando se burlen, aun cuando los persigan. Bueno, la palabra de Dios, esta palabra que tiene que germinar en el corazón. Nosotros siempre nos ponemos en el lugar de la tierra, decimos qué tipo de tierra somos y no está mal. De hecho, de alguna manera es la interpretación que el mismo Jesús hace de la parábola. Los que reciben la palabra y después enseguida la pierden son como los que cayó la semilla en el camino, y así sigue hasta la tierra fértil. Y entonces siempre decimos, bueno, ¿cómo tenemos nosotros dispuesta esta tierra? ¿Qué tipo de tierra somos? Y bueno, nos podemos ubicar en alguna o en todas, porque en distintos momentos de nuestra vida, o también hasta de nuestro día, podríamos decir, nosotros somos distintos tipos de tierra, ¿no? Pero a mí también se me antoja imaginar que también somos la semilla. Porque cuando el Evangelio habla de la palabra, esa palabra que sabemos nosotros, que Dios emite, que Dios dice, nosotros fuimos hechos por la palabra. No solo porque fuimos hechos pensando en la palabra que es Jesús, sino por la palabra de Dios, la que fuimos, la vida se nos dio porque Dios dijo que sí, porque Dios lo dijo, como dice el Génesis. Cuando Dios dice, hace las cosas, pues nosotros somos también. De hecho, nosotros somos los anunciadores de esa palabra y de algún modo podríamos decir, no vamos a volver al seno del Padre antes que hayamos hecho todo lo que tenemos que hacer, antes que hayamos hecho su voluntad. Igual que los apóstoles, en este medio que nos toca a nosotros, que no es distinto a aquel, También hoy anunciar el Evangelio en Buenos Aires no es mucho más fácil que anunciarlo en aquel tiempo. Quizás no nos vayan a perseguir para matarnos acá, aunque en algunos lugares del mundo
a los pobres cristianos también los siguen persiguiendo y los siguen echando a otros países, o si no, en algunos lugares inclusive se les da muerte, pero nosotros no. Pero nos basta participar de alguna misión en Buenos Aires para saber cuánta es la aridez, qué poco terreno. Pero bueno, nosotros no nos desanimamos, porque en esta realidad en la que nosotros tenemos que hacer brotar esta palabra, en la que nosotros también fuimos sembrados para que diéramos frutos, porque la que da fruto es la semilla, la tierra es la que le permite. Bueno, nosotros le pedimos al Señor que nos haga a nosotros realmente testigos de su palabra, que no le tengamos miedo a las dificultades, ni tengamos miedo de decir y de vivir la palabra en todas sus exigencias. Una palabra que nos va a exigir trabajar por la verdad, una palabra que nos va a exigir reclamar la justicia, una palabra que nos va a exigir también trabajar por la libertad, una palabra que nos va también a proponer trabajar por la igualdad, por la solidaridad, que nos va a interpelar constantemente. En alguna de las oraciones de la misa de hoy dice, bueno, que los cristianos seamos los que hagamos presente la palabra con nuestra vida. Y nosotros sabemos que muchas veces la palabra de Dios no la podemos predicar sino con lo que hacemos. Pero a muchos de los santos le ha pasado. Y en muchos lugares donde no estaba permitido el anuncio explícito del Evangelio, se hacía un anuncio implícito que nadie lo podía refutar, que es el del servicio, el de la caridad, el de la generosidad, el del amor. Bueno, que nosotros podamos nutrirnos, mamar esa palabra día a día, de tal modo que demos frutos, y que esos frutos sean según las condiciones que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? A veces decimos, pero aquel dice y hace, no, bueno, vos, el Señor plantó en vos, te plantó a vos también en este lugar, bueno, según tus condiciones, según tus posibilidades, vos das todo lo que tenés. Por ahí son 30, no sean los 100, pero si todo lo que vos podés es lo mismo que aquel que da 100 si puede 100. Bueno, le pedimos al Señor la gracia de poder responder en este tiempo, también en este tiempo especial que nos toca vivir en el mundo, en la pandemia, y a nosotros aquí, viviendo esta pandemia aquí en nuestro país, con todas las situaciones diversas que aparecen como consecuencia de este modo de vida que nos han propuesto vivir justamente para evitar la enfermedad, bueno, pero que sabemos que acarrean tantos otros problemas. Bueno, nosotros también estamos llamados a hacer presente esa palabra, porque como diría San Pablo en la segunda lectura, no solo nosotros estamos llamados a la salvación, sino toda la realidad. Ahí San Pablo habla de la creación, ¿no? Amigándose con lo más material, con la que San Pablo muchas veces está como reñido, pero ahí dice, bueno, todo está como gimiendo, esperando esa misma liberación, esa misma salvación que es propia de los hijos de Dios. Bueno, que el Señor nos dé a nosotros el poder trabajar, el poder ir avanzando en esa liberación, en esa salvación, no solo de nuestra alma, sino también de todo lo que forma parte de nuestra vida, de nuestro mundo. Algunos ecologistas se encuentran en ese texto de Pablo, de alguna manera un lugar donde apoyarse para ver este tema de la ecología desde la fe. Pero nosotros, más allá de la ecología como se la vive actualmente, sabemos que toda la creación es obra de Dios y que todo lo que forma parte de nuestra vida está llamado a la plenitud, porque nosotros estamos llamados a la plenitud. Que el Señor entonces nos conceda trabajar infatigablemente, sin temor a las dificultades, sabiendo que nuestra vida no va a volver al seno del Padre de donde salimos, sin antes haber cumplido aquí su voluntad y haber dado fruto aquí donde nos plantó. Que así sea.